Cuando accedemos a la aplicación, observaremos cómo un asistente nos propone realizar un nuevo programa interno de protección civil o continuar abriendo un programa interno de protección civil existente, es decir, un programa interno de protección civil que tenemos de días atrás a medias. En este caso, vamos a empezar con un nuevo programa interno de protección civil. Lo primero que deberemos de hacer para empezar el programa interno consiste, tal como estamos viendo, en seleccionar la normativa que será de aplicación. Es decir, que el árbol explorador que tenemos aquí a la izquierda será diferente o cambiará en función de si la normativa es, por ejemplo, para Distrito Federal, Estado de México, el reglamento de la Ley General de Protección Civil, para Chiapas, Baja California, Jalisco, Nuevo León, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el software está disponible para los 33 estados de México. Lo único que deberemos de elegir es el estado cuya normativa queremos aplicar. Por defecto se suministran para aplicar siempre el reglamento de la Ley General de Protección Civil y el estado que normalmente realiza el usuario sus funciones, aunque lógicamente se puede suministrar para 2 o más estados. Supongamos que vamos a realizarlo bajo la normativa, por ejemplo, de Jalisco. Para ello selecciono y cuando digo aceptar, observaremos cómo a la izquierda el árbol explorador cambia. Cambia porque se adapta a la normativa, en este caso, de Jalisco. En cualquiera de los estados observaremos siempre una hoja de toma de datos. Esos datos habrá que teclearlos en las diferentes pestañas que observamos aquí. Todos estos datos, una vez hayan sido tecleados, servirán de base para realizar el programa interno. Desde la carpeta de datos generales, además de cumplimentar los datos que estamos observando, deberemos ir al botón de edificios, previo a haber indicado el programa interno de protección civil para cuántos edificios va a ser realizado. Quiere decir que esto sirve para, por ejemplo, en un hospital que hayan 3 edificios, hacer un solo programa interno para los 3? No. Cada edificio debe tener su propio programa interno de protección civil, pero puede darse situaciones en las que los edificios no tengan entidad suficiente como para tener un propio programa interno. Por ejemplo, imaginemos un edificio de oficinas que al lado tiene un pequeño almacén. Evidentemente, haremos el programa interno del edificio de oficinas, pero ese almacén que no tiene ni personal, ni siquiera a lo mejor tiene acceso a visitantes, ese almacén podrá tener su propio programa interno, pero ya que estamos haciendo el del edificio principal, podrá ser incluido esas pequeñas modificaciones que tengamos que hacer en este programa interno. Por lo tanto, normalmente haremos el programa interno para cada edificio, pero salvo algunas excepciones que podrá ser edificios de pequeña importancia incluidos en el edificio principal. Si pulsamos el botón de edificios, observaremos que igualmente hay que definir toda una serie de características, como son las características constructivas del edificio, es decir, de qué está hecho el edificio, qué materiales combustibles se han empleado, tanto, por ejemplo, para suelos, para techos, para paredes divisorias de interior, para la cubierta, para los cerramientos exteriores, etc. Esto nos permitirá, como autores del programa interno de protección civil, saber si los materiales de construcción pueden, en caso de un incendio, por ejemplo, ayudar a la propagación del mismo o, por el contrario, impedir o limitar, en cierta medida, la propagación del incendio. Pues bien, una vez definidas las características del edificio, indicaremos cuántos pisos tiene ese edificio y uno a uno
iremos introduciendo los datos. Para no perder tiempo ahora introduciendo los datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir un ejemplo que ya tenemos con datos incluidos, de tal manera de que así, de este modo, va a ser más rápido y vamos a explicar la introducción de los datos, pero sin perder tanto tiempo con la introducción de los mismos. Bien, en el ejemplo que acabamos de abrir, accedemos a la toma de datos desde este botón. Tal como estamos viendo, ya esta hoja de toma de datos ya tiene dentro de la carpeta de datos generales los datos incluidos, es decir, denominación del centro, dirección, municipio, estado, etc. Edificios situados en un radio de 100 metros, vías públicas alrededor del centro, etc. Dentro de la carpeta de datos de actividad, lo mismo. Definidos los datos del titular de la actividad, coordinador general, suplente, jefe de la unidad interna, así como la actividad principal desarrollada y una breve descripción del establecimiento. En el apartado de teléfonos hemos cumplimentado los datos relativos a los teléfonos de movilización en caso de emergencias y dentro de la carpeta de medios externos hemos incluido el parque de bomberos más próximo con la dotación que tiene ese parque. Dotación que en personas y en vehículos, de tal manera de que seamos conscientes de que la dotación del parque que hemos puesto y cuyos datos de teléfono, etcétera, vamos a anotar, son los apropiados. Es decir, el parque está capacitado para enfrentarse a las posibles situaciones de riesgo que tenemos. ¿Por qué? Porque tiene personal y dotación de vehículos y de medios apropiados para enfrentarse a dichas situaciones. Desde la carpeta de datos generales, cuando ya se hayan introducido todos los datos desde las diferentes carpetas, accederemos al botón de edificios. Tal como hemos dicho, este programa interno de ejemplo va a tener un edificio. Accedemos al botón de edificios, el edificio es oficinas, por ejemplo, Astur, ¿de acuerdo? México. Y tal como observamos, ya tiene definidas las características constructivas, ya tiene definida el número de salidas al exterior, la suma de los anchos, el número de escaleras que hay en los pisos altos y del mismo modo tiene definidas pues 5 alturas, 5 pisos. Vamos a entrar en el botón de pisos y observaremos como el piso primero es el piso 1 de 5, es el piso sótano menos 2. Es decir, estamos hablando de un sótano cuyas actividades son aseos, trasteros y zonas de aparcamiento. Hemos indicado la superficie y automáticamente el programa calcula la ocupación. Lo mismo pasará cuando vayamos al piso siguiente, piso sótano menos 1, que es el piso 2 de 5, y observaremos que hay aparcamiento, almacén de repuestos, almacén de residuos. Pasamos al siguiente piso, piso 1, podemos poner, por ejemplo, planta baja, ¿vale? Planta de acceso directo a nivel de calle, y entonces decimos que hay una serie de actividades. Si quisiera eliminar una actividad, por ejemplo, la sala de conferencias, tal como estamos viendo, se selecciona y le decimos eliminar y esa sala de conferencias se ha eliminado. Si en cualquiera de los pisos queremos agregar una actividad, en lugar de sala de conferencias vamos a ponerle sala de actividades diversas. ¿Por qué? Porque en realidad no va a ser solo una sala de conferencias, sino que se van a realizar, además de conferencias, otra serie de actividades. Ponemos la superficie, por ejemplo, 160 metros cuadrados, y entonces definimos esa actividad que acabamos de definir, a qué la podemos, digamos, asimilar. Por ejemplo, a un uso de pública concurrencia en el que hay zonas destinadas a espectadores sentados con asientos predefinidos en el proyecto, zona de público, de pie, etcétera. A ver a qué lo asimilamos. Por ejemplo, una sala de espera.
Si lo asimilásemos a una sala de espera, cuando yo pulse el botón de aceptar, observemos que esto va a calcularme una persona cada 2 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo seleccionase que esta actividad puede tener una ocupación similar a lo que sería una sala de espera en un edificio de pública concurrencia, al ser 2 metros cuadrados serán, yo hago la operación de cabeza, la aplicación la hace simplemente de modo automático, simplemente que yo ahora lo que estoy haciendo es intentando justificar de dónde va a salir ese valor, ¿vale? Observemos, 160 dividido por 2 me va a salir que la ocupación de esta sala será de 80 personas. Así que cuando yo pulse el botón, le digo aceptar y ahora sala de actividades diversas, 160 metros cuadrados, una ocupación prevista máxima de 80 personas. Si quisiera agregar otra actividad, por ejemplo, usos múltiples, podría ser otra de las salas, ¿vale? Vamos a ponerle 25 metros cuadrados y entonces lo asimilo, por ejemplo, a como si fuesen despachos. Busco y digo, pues mira, puede ser asimilado a despachos. 5 metros cuadrados una persona. Igualmente puedo hacer la división 25 por 5, 5 personas me saldrá de ocupación. Aunque, como hemos dicho, la aplicación ya lo va a hacer. Va a hacer el cálculo de la ocupación en función de lo que nosotros estipulemos como una presunta ocupación. Esto hará que nosotros podamos, tanto en el piso 1 como en los pisos de sótano, en el piso 2, que sería el piso 4 de 5, como en el piso 3, que sería el piso 5 de 5, pues el tener definidas las actividades que se van a desarrollar en los diferentes pisos. Una vez haya cumplimentado estas actividades, con agregar, eliminar y editar puedo modificarlas, pulso el botón de aceptar, igualmente pulso el botón de aceptar y por último el botón de aceptar. Así pues, la toma de datos ya ha finalizado. Si quisiéramos ahora realizar ya el programa interno de protección civil, ahora nuestro cometido es navegar en sentido descendente por el árbol explorador e ir cumplimentando los datos. ¿Qué datos? Por ejemplo, definición y objetivos de la unidad interna de protección civil. Estos datos pueden ser por defecto tomados los que estamos observando o podemos teclear unos totalmente diferentes. Es decir, que podemos, a medida de que vamos nosotros desarrollando el programa, el ir modificando las propuestas que por defecto propone la aplicación. Cuando yo le diga incluir este ítem, observemos que a la izquierda se ha marcado un icono y eso quiere decir que este apartado estará incluido dentro del programa que estamos realizando. Marco jurídico, igualmente, si yo le digo incluir, igualmente se coloca el icono. Es decir, ya tenemos 2 ítems que van a formar parte del programa interno y así sucesivamente. Observemos cómo hay ítems en los cuales los datos que nosotros hemos introducido anteriormente desde la toma de datos, pues que se van a ir volcando tal como estamos observando. Esto se monta en una tabla y en dicha tabla yo, si quiero, ya puedo decirle incluir. Evidentemente puedo modificarlo porque, por ejemplo, aquí dentro de emplazamiento de la actividad objeto de este programa interno de protección civil, yo podría perfectamente insertar una imagen en la cual esa imagen, por ejemplo, fuese una vista aérea. Esa vista aérea me permitiría definir mejor, tal como estamos viendo, pues lo que sería la dirección postal del emplazamiento, porque no solamente vamos a tener la dirección, sino remarcado en una vista aérea de Google, pues la ubicación exacta del solar. Esto o esta imagen yo la puedo escalar, por ejemplo, la puedo poner al 75% y la puedo centrar para que quede centrada con respecto a la tabla. De este modo, este ítem correspondiente a la dirección postal del emplazamiento de la actividad
ya lo he modificado, le digo incluir y ya formará parte, tal como estamos observando, del programa que estamos desarrollando. Identificación de los titulares, igualmente se han volcado los datos tal como hemos observado de la toma de datos. Organización, si no lo quisiera incluir este ítem, pues paso directamente y no lo incluyo. Integración de la unidad interna. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a ir tal como se está observando, tal como estamos observando, vamos a centrarlo un poco para observarlo mejor, ¿vale? Aparece un editor de diagramas. Este editor de diagramas me va a permitir, pues, el modificar, el añadir, el hacer un diagrama totalmente nuevo, etcétera, etcétera. Hacer un diagrama es sumamente sencillo, ya que lo que tenemos que hacer es dibujar nodos, dentro del nodo teclearle un texto, el que consideremos que debe tener, y luego cambiar el color del nodo y el tamaño y tipo de letra del texto, ¿vale? Una vez lo tengamos todo esto hecho, tanto si hemos mantenido el que por defecto propone la aplicación como si no lo mantenemos, al poner incluir diagrama, este ítem ya incluirá esas modificaciones. Secuencia de elaboración, igualmente es otro diagrama que, tal como estamos viendo, este otro diagrama establece el esquema secuencial que vamos a utilizar para elaborar e instrumentar el programa interno. Le digo incluir y poco a poco, y tal como estamos viendo, vamos avanzando para definir, pues, los diferentes aspectos requeridos. Desarrollo del programa interno de protección civil. Definición y objetivos. Observemos cómo aquí aparecen ya por defecto prácticamente todo, sino simplemente, bueno, esto es otro esquema, su programa de prevención, incluir, identificación y agentes, ¿de acuerdo? Cuantificación y tipología de las personas afectas a la actividad, ¿de acuerdo? Ahí vamos poco a poco dándole forma. Ocupación del centro de trabajo. Evidentemente, si hemos tecleado los datos anteriores, tanto en el piso sótano -2, piso sótano -1, planta baja, piso segundo y piso tercero, si habíamos nosotros tecleado ya directamente unas actividades con su superficie y su ocupación, pues evidentemente nos dice número total de trabajadores 94 y ocupación total del edificio 1015 personas. Es decir, el edificio debería de estar preparado para que en un momento necesario se pudiesen evacuar 1015 personas. Evidentemente, por planta sabemos perfectamente los que hay. En el piso tercero, 395, en el piso segundo, 135, en el piso planta baja, 323 y así sucesivamente en el resto de los pisos. Si yo le digo incluir, este ítem igualmente se incluye. Seguimos navegando y poco a poco, y de este modo, para aplicar esta normativa, es decir, la que corresponde al árbol que acabamos de lanzar, pues le vamos dando forma. Llega un momento que aparece identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Entonces disponemos de múltiples metodologías. Es decir, nosotros cuando vamos a elaborar el programa interno de protección civil, por ejemplo, de un edificio, evidentemente debemos de saber las amenazas y evaluar los posibles riesgos. Estas metodologías que tenemos de evaluación de riesgos, algunas son exclusivas para el riesgo de incendio. Es decir, la metodología MESERI me permitirá fácilmente calcular el riesgo de incendio, a pesar de que se puede calcular por otros medios. La aplicación está preparada no solamente para calcular el riesgo de incendio a través de esta metodología, sino de otras metodologías. Metodología de evaluación general de riesgos. Entonces, si yo quisiera, a modo de ejemplo, el desarrollar, por ejemplo, la metodología general de evaluación de riesgos para evaluar, por ejemplo, el riesgo dentro de, clasificado evidentemente conforme a la normativa de México, y lo quiero, por ejemplo, pues el riesgo de inundaciones,
observemos como dentro de la metodología general, lo primero que me aparecía era descripción de la metodología aplicada. Si pincho descripción de la metodología aplicada, aquí lo que estamos viendo no es ni más ni menos, observemos cómo va a ser la descripción general del método, es decir, nos indica cómo hemos de aplicar la metodología. Dicho de otro modo, si no sé aplicar la metodología, aquí está descrito cómo la podemos aplicar. En cualquier caso, es una descripción del método, ¿vale? Describimos cómo aplicarla y yo normalmente no recomiendo incluirla. Sin embargo, vamos a aplicar esa metodología, ahora ya de paso la explicamos, para el riesgo de inundaciones. Por defecto aparece una breve descripción y observemos como dice tabla de identificación y valoración de las amenazas. Aparece el riesgo de inundaciones y hemos de evaluarlo, a ver qué nivel de deficiencia le ponemos, qué nivel de exposición. Yo sé que el nivel de probabilidad es un nivel calculado a partir de los dos anteriores, qué nivel de consecuencias, e igualmente sé que el nivel de riesgo es un nivel calculado a partir del nivel de probabilidad y del nivel de consecuencias. Por lo tanto, esto me dará un nivel de intervención del riesgo. Ahora bien, esa metodología, si la hemos impreso y lo tenemos en papel, podremos saber cuáles son los parámetros o coeficientes de cada uno de estos niveles. Pero es más cómodo, porque la mayor parte de las metodologías que tenemos aquí lo va a permitir, el lanzar la hoja de cálculo. Cuando lanzamos la hoja de cálculo, observaremos que se abre tal como estamos viendo. Y una vez abierta esta hoja de cálculo, desde aquí diremos, a ver, para la inundación, el nivel, por ejemplo, de deficiencia. Y le pondremos, por ejemplo, 6. Nivel de exposición que tiene nuestro edificio frente a ese riesgo, 3. Inmediatamente hemos visto que el nivel de probabilidad se ha asignado, porque es 6 por 3, 18. Basta con que le pongamos 4 para que veamos que, al ser una tabla de cálculo Excel, inmediatamente refleja el nivel de probabilidad. Asignamos nuevamente el nivel de consecuencias, vamos a suponer que las consecuencias no serían graves, pero sí bastante dañinas, y por lo tanto ya me da un nivel de riesgo de 1440, es decir, con un nivel de intervención 1. 1 quiere decir prioritario. Bien, ¿cómo pasamos estos datos que hemos reflejado aquí a la tabla que tenemos? Sencillo, nos vamos directamente, edición, copiar, nos venimos aquí y le decimos pegar. Y tal como hemos visto, nuestra tabla Excel se ha volcado aquí, en el apartado. Por lo tanto, el nivel de intervención del riesgo para inundaciones es nivel 1, prioritario. Tendremos que actuar o bien sobre las deficiencias, o bien sobre la exposición, o bien sobre las consecuencias. Sobre las deficiencias, pues subsanar problemas que tenga el edificio, normalmente relacionados con problemas de instalaciones, de albañilería, etcétera, pero si no es posible porque estamos, por ejemplo, está el edificio bien, intentar ver el nivel de exposición. El nivel de exposición es estar próximo a un cauce del río. Si el nivel de exposición no puede tampoco variarse porque estamos próximos a un río, pues habrá que intentar minimizar el nivel de consecuencias. ¿Cómo? Pues que las consecuencias sean los mínimos posibles, intentando que las zonas inundables tengan poco o nada de productos inventariados, productos perecederos o productos que se puedan ver afectados por la inundación. Es decir, poner que sirvan como elementos de almacenamiento, etcétera, y que no pueda provocarse una inundación, pues daños más allá de lo razonable. Así, de ese modo, al menos bajaríamos el nivel de consecuencias. Bien, y estas medidas son las que deberíamos de reflejar luego en la implantación del programa interno de protección civil para que en el supuesto que la amenaza de inundación se matice en una verdadera situación, pues que el edificio, nosotros estemos preparados para enfrentarnos a ella. En cualquier caso, evaluado el riesgo, le decimos incluir y este ítem ya ha sido incluido. Vamos a ponerlo hacia aquí. Vale.
Lo mismo haríamos, por ejemplo, con riesgos geológicos, por ejemplo, con el apartado de sismos, ¿vale? Tal como estamos viendo, y volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Pulsamos el botón de lanzar hoja de cálculo, se lanza la hoja de cálculo y entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, nivel de deficiencia, la estructura está en muy buen estado. 2. Nivel de exposición, estamos en una zona que normalmente tiene un comportamiento bueno porque el subsuelo es un pedregoso, etcétera, y lo que es malo para unas cosas, pues hay un comportamiento bastante bueno. El nivel de probabilidad es 4 y nivel de consecuencias, pues podemos disminuirlo incluso. En este caso, el nivel de riesgo es 100 y el nivel de intervención es de tercer orden. Por lo tanto, si quisiéramos, como antes, volcar estos resultados, lo que haríamos es edición, copiar, y ahora nos vamos aquí y pegar. Ya los tenemos pegados. A partir de este momento, repetiremos esta secuencia con el resto de los riesgos que estemos evaluando. Y una vez hayamos evaluado todos los riesgos y amenazas de la organización, pues entonces haremos un resumen de amenazas, en el cual pondremos, bueno, podríamos poner riesgos, ¿de acuerdo? En general, podemos perfectamente borrar hidrometeorológicos porque así lo dejamos con una sola tabla, ¿vale? Y pondríamos amenaza nivel 1 y hemos dicho que era la inundaciones. Y habrá que... Y luego teníamos sismo, nivel 3. Bueno, y poco a poco lo que vamos haciendo, estos los borro, estas tablas, porque en realidad no me van a servir. Ya no las voy a utilizar, los he mezclado todos. Prefiero tener una sola tabla en la que estarían todos reflejados con sus niveles. Y luego tomar acciones, medidas, instalaciones, formación, capacitación, etcétera, para los diferentes niveles de riesgo, teniendo siempre prioridad los de nivel de intervención 1 y luego los de nivel de intervención 2, etcétera, etcétera. Suponiendo que apliquemos esta metodología. Pero bueno, cualquier otra metodología que apliquemos será más o menos parecida. Bueno, seguimos. Procedimientos preventivos y de control de riesgos. Como hemos hablado de los hidrometeorológicos, inundaciones, pues vamos a ver cuáles son las defensas, planeamiento y gerencia de la inundación, qué es lo que pensamos hacer, en caso de alarma y evacuación, cómo se debe de actuar, etcétera, etcétera. Seguiríamos y así vamos navegando poco a poco, hablando de inventarios de recursos humanos y materiales, de la señalización que vamos a utilizar, incluso en documentación gráfica, la aplicación permite, por ejemplo, hablando de planos de recorridos y evacuación, permite, ¿vale?, insertar, tal como vamos a ver ahora, planos de AutoCAD. Por ejemplo, esta tabla la borro, la que está en rojo, ¿vale? Y ahora inserto aquí un plano. Vamos a insertar uno o varios planos. Los planos de AutoCAD tienen extensión Windows Metafile y yo puedo poner, por ejemplo, planta baja. Le digo abrir y aquí, y tal como estamos viendo, voy a escalarlo más pequeño al 60%, pues se queda el documento del plano este que acabamos de insertar. ¿Que quiero insertar más planos? Es posible, incluso en el mismo ítem, de insertar más planos. Seleccionamos insertar imagen. Por ejemplo, nuevamente seleccionamos Windows Metafile y ponemos, por ejemplo, ubicación de medios. Cuando seleccionamos el fichero correspondiente, le digo abrir y aquí, y tal como estamos viendo, se ha colocado. Igualmente, si lo quiero escalar y lo pongo al 60%, pues lo escalo y lo tengo con los itinerarios de evacuación, la señalización, etcétera, etcétera. Cuando ya he terminado de insertar los planos, le digo incluir y evidentemente, y lo mismo que pasaba anteriormente, se pone el icono para que sepamos exactamente qué apartados hemos o estamos contemplando y qué apartados no. Dentro del subprograma de auxilio deberemos proceder de un modo similar y dentro del subprograma de restablecimiento igualmente. Tanto en un apartado
como en otros apartados, ya sabemos que siempre vamos a tener unos valores por defecto. Estos valores por defecto, la aplicación los propone para que nosotros como autores podamos en cualquier momento coger y cambiarlos, sustituirlos incluso por otros. Cuando ya hemos dejado el documento más o menos cumplimentado, ahora es el momento de generar el programa interno de protección civil o obtener informes personalizados. Vamos primero a generar el documento y luego algún informe personalizado para que veamos la utilidad. Si le ponemos generar documento, lo que hace la aplicación es generar un documento en el cual solo se incluyen, evidentemente, los ítems que nosotros a lo largo del proceso hemos incluido. Vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. Venga, ahí lo tenemos. Programa interno de protección civil. Bueno, tiene esto porque en algún momento hemos tecleado esos parámetros. Definición y objetivos de la unidad interna, marco jurídico, datos generales. Como queda partido, yo esto lo pasaría a la página siguiente. Quedaría el emplazamiento con la imagen que nosotros hemos insertado, con la identificación de los titulares de la actividad. Este esquema que hemos incluido ha quedado un poco pequeño, lo puedo poner, por ejemplo, al 100% y evidentemente centrarlo para que quede mejor. Bien, secuencia de elaboración igualmente. Lo puedo poner, por ejemplo, al 120% y centrarlo para que quede mejor. ¿Vale? Seguimos. Desarrollo del programa interno, componentes del programa interno, lo puedo borrar porque, claro, aquí puedo borrar elementos, ¿de acuerdo? Subprograma de prevención y así, y poco a poco, vamos cómo se le ha ido dando forma al documento. Incluso cuando entramos en la evaluación de riesgos, en el caso de inundaciones, si queremos, cuando estamos evaluando los riesgos, podemos ponerle ya directamente inundaciones, ¿vale? Y observemos cómo la tabla que venía directamente del Excel, pues ya forma parte del documento, porque estamos en modo previsualización. Aún no estamos imprimiendo el documento ni exportándolo a Word ni exportándolo en PDF. Bueno, y así es como quedaría. Poco a poco, ya digo, vamos dándole forma. Aquellos planos que se hayan insertado los veremos perfectamente. Si este no está en la página anterior, quizá a lo mejor haciéndolo un pelín más pequeño, 50%, ha cabido en la página anterior y así y de ese modo no pega salto de página. Como estamos maquetando el documento, de aquí sí que podemos hacer todos los cambios que queramos. Una vez hemos dejado el documento como nos gusta, o lo imprimimos, lo normal será imprimirlo, pero también podemos exportar este documento a formato de Microsoft Word o podemos exportarlo en formato PDF. Bien, esto sería prácticamente el desarrollo del programa interno, que se resume en dos cosas. Una, toma de datos y posteriormente una navegación por el árbol explorador, incluyendo los apartados que deseemos e ignorando el resto. Ahora vamos a personalizar informes. Observemos que al seleccionar personalizar informes, pues lo que sale es simplemente la relación organizada de los ítems incluidos. Es decir, aquí no hay ningún ítem que no haya sido incluido. De este modo, si por ejemplo me pidiesen urgentemente el subprograma de restablecimiento, marco aquí, título del informe, programa de restablecimiento, descripción, si queremos tecleamos una descripción y si no, no. Y entonces, como solo hemos marcado esto, vamos a generar un documento que exclusivamente contendrá ese apartado. Con lo cual, la ventaja que tenemos es de bastante ahorro en tiempo porque de este modo generamos ese apartado que nos han pedido, no generamos el resto,
pero cuando desde aquí me lo lleve a Word, saldrá ya con el índice y con la numeración de páginas correspondiente. Cosa que si yo, cuando me piden parte del programa interno, me voy al documento Word, edición copiar, creo un nuevo documento Word, edición pegar y tal, pues claro, eso nos da, en primer lugar, más faena, en segundo lugar, una pérdida de tiempo tonta, porque debemos de aprovecharnos de la informática para acelerar todos esos procesos tediosos y monótonos. Entonces, esto acelera, agiliza en cierta medida no solamente el desarrollo del programa interno de protección civil, sino la obtención posterior de los documentos. Igual que hemos hecho el programa interno para Jalisco, cuyo árbol explorador, tal como estamos viendo, es este de aquí, si yo hubiese abierto a través del asistente, ¿vale? Si yo abro un nuevo programa interno de protección civil, ¿vale? Este guardaría los cambios, evidentemente, pero yo no los voy a guardar, ¿vale? Y lo selecciono, por ejemplo, para Estado de México, para Chiapas, para Baja California, por ejemplo, para el Estado de México, le digo aceptar y observaremos cómo, lógicamente, la toma de datos es parecida, no siempre es igual, pero es muy parecida, ¿de acuerdo? Y cuando estos datos los haya introducido, se volcarán igual que antes al árbol. Solo que en este caso, y tal como estamos viendo, ya el contenido no es el mismo que habíamos abierto anteriormente, ya que tal como vemos, aquí habla de un plan operativo con 3 subprogramas, de un plan de contingencias, de un plan de continuidad de operaciones y además de unas especificaciones y de una serie de anexos. Cosa que en la normativa cargada anteriormente y la que hemos hecho el ejemplo, pues no era así. En este caso, también tengo un ejemplo, podemos verlo perfectamente. Cuando yo voy a abrir ahora el perfil de trabajo que tengo, es un ejemplo, ¿vale?, para la normativa del Estado de México. Y observaremos cómo el procedimiento, independientemente de la normativa que apliquemos, va a ser el mismo. Es decir, una toma de datos que tal como hemos visto, pues ya la tenemos. Es un ejemplo que ya tenía cumplimentado para no perder tiempo cumplimentándolo. Y posteriormente una navegación por el árbol que nos permitirá ese volcado automático. Por ejemplo, igual que antes, pues aquí, emplazamiento de la actividad, datos complementarios de la organización, identificación de los titulares de la actividad, ¿vale? Nombre y ubicación del responsable del inmueble y jefe de la unidad, ¿vale? El coordinador general, responsable del inmueble, unidad interna, es decir, todos datos que se van volcando, descripción de cada una de las actividades desarrolladas en el plan, etcétera. Y bueno, tal como observamos, pues o bien mediante una normativa o bien, como estamos viendo, aplicándola para el Estado de México, obtenemos el mismo documento. No hace falta decir que el funcionamiento es exactamente el mismo, es decir, el mismo en el sentido de que archivo, generar documento nos permite generar todo el documento, personalizar informes nos permite personalizar determinadas partes del documento. Y con esto yo creo que una visión general lo tenemos. Recordar a todos que cuando utilizamos el asistente, dentro del asistente nos permite crear un nuevo programa, ¿vale? Y que es desde el nuevo programa cuando antes de empezar podemos aplicar la normativa correspondiente. Una pregunta que suele hacer casi todo el mundo es, ¿se podría aplicar 2 normativas? Bueno, en principio no. O aplicamos una o aplicamos otra. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta que los estados normalmente toman como punto de partida el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Por lo tanto, podremos decir que el reglamento de la Ley General de Protección Civil es un comodín que me puede servir para muchos estados.